Muy buenos días, mis hermanos. Dios me les bendiga esta mañana de viernes 4 de abril. Estamos en una semana ya, gracias a Dios, de nuestra reunión de varones, la tercera reunión de varones en la iglesia Corona de Vida con el pastor Pablo Gutiérrez. Esperamos en Dios que nos puedan acompañar ese día. Le doy gracias a Dios por la vida y la salud. Gracias a Dios porque ya amanecimos un poco mejor. Ahí vamos. Estamos esperando que dé resultado, perdón, que dé resultado del tratamiento. Ya vamos por nuestra segunda inyección. Ya ahí vamos. Le doy gracias a Dios sobre todo, gracias a Dios por su cuidado y por la comprensión de mi jefe, ¿verdad? Del trabajo, que nos dijo que nos tomáramos hoy el día para reposar esta enfermedad, que reposáramos y que todo saliera bien para continuar con ese tratamiento. Y ya vamos avanzando, mis hermanos, gracias a Dios. Les pido oración por Francisco Perry y su familia, la familia Perry, que Dios les siga bendiciendo y los siga fortaleciendo, y gracias a Dios por esa bendición que nos da de trabajar en esta compañía de Sun City Plumbers. Señor y Dios nuestro, una vez más te damos gracias por este nuevo día que nos has regalado, Señor. Un día lluvioso, Señor, una lluvia calmada, fresca la mañana, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para iniciar este nuevo día, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado la bendición de estar nuevamente de pie, Señor, de salir adelante en esta gripa, en este resfriado común que tenemos, Señor. Este dolor de garganta, Señor. Has abierto otra vez nuestra garganta, Señor, para poder llegar a tu presencia, Señor. Tener esa comunión, esa comunicación contigo, Señor. Gracias te doy, Señor, porque estamos de pie. Hemos despertado, Señor. Por tu gracia y tu misericordia estamos nuevamente de pie. Gracias, Señor, porque pusiste en el corazón del dueño de la compañía de Sun City Plumbers, Señor, de darme el día, Señor, para que descanse, para que me relaje en esos momentos de enfermedad, Señor. Sé que no es que no es tan grave la enfermedad, Señor, pero necesitamos reposo, Señor. Necesitamos reposo para continuar adelante, Padre. En tus manos nos encomendamos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Serás salvo tú y tu casa. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Eso lo encontramos en Hechos 16:31. Estamos hablando acerca de un verso fuera de contexto. Es lo que estamos viendo hasta estos momentos, los versos fuera de contexto. Y vamos a Hechos 16:31. Y nos habla de la siguiente manera la palabra de Dios. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvos? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, los puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios en Hechos 16:31 al 33. En esta reunión de oración, en un tiempo atrás, una hermana pidió que la acompañáramos pidiendo a Dios por la salvación de sus familiares. Dice el pastor Daniel Puerto, si mal no recuerdo, ella mencionó a su padre, sus hermanos y tíos. Nosotros le prometimos que oraríamos en ese momento por la salvación de su familia. Pero antes de comenzar a orar, ella nos dijo, yo tengo fe que Dios los salvará a mis familiares, porque en su palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo confío en la promesa de Dios. Por supuesto, ella estaba refiriéndose a Hechos 16:31. Ahora bien, si esta es una promesa, como ella pensaba, entonces se le debe dar una explicación a muchos cristianos. Muchos de nuestros hermanos y hermanas han orado toda su vida por la conversión de un familiar y sin embargo
nunca llega. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el contexto del pasaje? Lo dicho por el apóstol Pablo en Hechos 16:31, acontece en medio de su encarcelamiento junto a Silas, perdón, poco después de haber sido azotados. Ellos habían sido puestos en el calabozo mientras oraban y cantaban himnos a Dios. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. De acuerdo con la ley romana, si un guardia perdía a un prisionero, él recibía el mismo castigo que el gobierno había determinado para el delincuente, o sea, perder su vida. Al ver todas las puertas abiertas, el carcelero entró en un estado de pánico, a punto de buscar su espada para quitarse la vida. Los gritos de Pablo evitaron su suicidio, al explicarle que todos los presos seguían dentro de la cárcel. Luego de tan emocionante escena, el carcelero preguntó a los misioneros: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. La respuesta de Pablo y Silas fue la proverbial expresión: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y toda tu casa. Serás salvo tú y toda tu casa. Como la señora en la reunión de oración, muchos cristianos entendieron que estas palabras como una promesa directa de parte de Dios para ellos mismos, y ellos vieron en este versículo una razón para creer que sus familiares no creyentes algún día, tarde o temprano, llegarán a creer en Cristo como su Salvador. En Hechos 16:31, una promesa de Dios acerca de la salvación de nuestros familiares. En resumidas cuentas, no. En Hechos 16:31, una promesa de Dios acerca de la salvación de nuestros familiares, ¿encontramos eso? En resumidas cuentas, no. Una regla importante que debemos seguir al estudiar la palabra de Dios es interpretar las narraciones históricas a la luz de los textos didácticos, es decir, interpretar las historias en base a las enseñanzas. El término didáctico viene de la palabra griega que significa enseñar o instruir. La literatura didáctica enseña o instruye, hablando en términos generales. Los evangelios y el libro de los Hechos son en gran parte narraciones históricas, mientras que las cartas de Pablo, Pedro, Juan, etcétera, son textos didácticos. Los reformadores del siglo XVI tenían como principio hermenéutico que las epístolas interpretan los evangelios en lugar de que los evangelios interpreten las epístolas. No podemos sacar nuestra teología de narraciones históricas, ignorando la enseñanza que son claridad podemos leer en los pasajes didácticos. El escritor español José M. Martínez explica de manera contundente que la atribución de carácter normativo a un hecho determinado debe basarse en otros textos del Nuevo Testamento que lo justifiquen. Sin el debido apoyo del resto del Nuevo Testamento, no debe generalizarse ninguna experiencia personal o práctica eclesiástica o propugnar su repetición como si fuese exigible a todo cristiano o a toda iglesia local. Ello sería una ligereza poco recomendable. En Hechos 16:31 nos enseña que mi familia recibe salvación automáticamente desde que yo soy salvo. Sí, no enseña eso. Hechos 16:31 no enseña que mi familia recibe salvación automáticamente después de que yo soy salvo. La salvación, mis hermanos, es personal. Es personal. La comunión, la comunicación, la comunión con Dios es personal. El arrepentimiento,
el cambio de vida, el nuevo nacimiento es de cada uno de nosotros. Tampoco enseña que Dios me prometió que los miembros de mi familia serán salvos si yo comprendí el Evangelio y recibo el regalo de la salvación. De acuerdo con el mensaje completo del Nuevo Testamento, los miembros de la familia del carcelero recibirán salvación si escuchaban el mensaje. O sea, ahí vemos más adelante, vamos a Hechos 16:31, más adelante, que la palabra de Dios se compartió a gran parte de la familia del carcelero y fueron salvos. Mire, vamos para allá. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, a todos. No únicamente al carcelero. Le hablaron a todos los que estaban en su casa. O sea, aparte de la familia del carcelero. No sabemos si era toda la familia completa o una parte de esa familia. Pero a cada uno de ellos se les compartió el evangelio. No únicamente al carcelero, sino aparte, sí, y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea, parte de la familia del carcelero. Sí. Entonces el evangelio se le compartió a la familia también. Entonces dice, los miembros de la familia del carcelero recibirían salvación si escuchaban el mensaje y eran objeto de la obra regeneradora del Espíritu Santo, como enseña el capítulo 10 de esta misma, de lo que es Hechos, de la carta de los Hechos, ¿verdad? Para que ellos creyeran en Cristo como Salvador. En el Evangelio tenía que llegar a sus oídos. Romanos 10, 13 al 17. Y el Espíritu Santo tenía que hacer su obra de salvación, como dice Juan 3, del 1 al 8. Y esto mismo sucedió para que, pues los versículos siguientes narran que ellos escucharon la palabra, creyeron y fueron bautizados con gozo. Hechos 16, del 32 al 34. O sea, ellos, la familia del carcelero. O sea, todos recibieron el mensaje, el carcelero y después su familia. A todos se les evangelizó, se les dio a conocer a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y ellos creyeron. ¿Sí? Si Pablo le dijo al carcelero de Filipo que su familia sería salva si él creía en el Evangelio, pero eso fue el apóstol Pablo al carcelero de Filipo, una promesa particular, dada en el tiempo, no una promesa que yo pueda dar a quien yo quiera. No hay ninguna enseñanza en la Escritura que confirme que mi conversión va a dar como resultado la conversión de mis familiares. Dios quiera que así fuera. A nuestros familiares se les comparte el Evangelio, se les comparte la verdad del mensaje de la palabra de Dios. Se les comparte de que ya no dejen la idolatría, que dejen de seguir una religión, una tradición. No se les comparte la religión, se les comparte a Cristo como único y suficiente Salvador. Ellos siguen allá siguiendo una religión, siguiendo tradiciones humanas, pensando que la religión se heredó, que la religión es una herencia. No, la religión no se hereda. Cuando usted y yo venimos a Cristo y decidimos seguir a Cristo, únicamente a Él y únicamente por Él recibimos el perdón de pecados, la salvación de nuestras almas y tener una vida gloriosa en su reino. Es cuando ya dejamos atrás toda tradición, toda religión, postrarnos ante imágenes, ante figuras de yeso. Eso no es lo que la palabra de Dios nos dice, que te inclines a figuras de yeso, a figuras pintadas. No, mis hermanos. Realmente la conversión de nuestros familiares es compartirles el evangelio. Va a haber conflictos, va a haber
necedades por parte de ellos. Nos dirán, nos llegarán insultos, nos llegarán palabras no muy buenas, no muy gratas. Protestante, le haces caso a Lutero. Lutero era un monje, era un sacerdote, se rebeló ante el papado, XXX. No, únicamente es la palabra de Dios, su verdad plasmada en 66 libros. Venimos y le pedimos a Dios que nos ayude y que nos dé la dirección por medio de su Espíritu Santo para realmente la palabra de Dios vivirla. Y no únicamente vivirla y leerla, sino ser hacedores de la misma. ¿Sí? Lo que sí nos enseña con toda claridad en la Escritura es la disposición de Dios para salvar a cada individuo que crea en Jesús, que crea en Jesucristo. Vamos a Romanos 10:9. Es la palabra de Dios misma, hermano. No es lo que dice el pastor. Es la Escritura la que nos habla y nos redarguye a través del Espíritu Santo de pecado, de que realmente tú y yo necesitamos un Salvador, necesitamos realmente poner nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza en el único Dios y Señor nuestro, en el único Salvador, el que murió por nosotros en la cruz, el que se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:9-10. Para terminar, hermanos, para que los miembros de mi familia, que no son salvos, lleguen a recibir el regalo de la vida eterna, el mensaje del Evangelio debe llegar a ellos y el Espíritu Santo debe alumbrar su entendimiento y hacerlos nacer de nuevo. Como creyente, oro por la salvación de aquellos familiares y amigos que no han recibido el regalo de salvación y vida eterna por medio de Cristo Jesús. Créamelo, todos los días oro por aquellos familiares, amigos, que todavía están enclaustrados siguiendo una religión, siéndole fieles a una religión, no siéndole fieles a Cristo. La religión no te va a salvar. La religión no te salva. La religión no te lleva al cielo. La tradición menos. Mas, sin embargo, a pensar que Hechos 16:31, como nos dice, ¿verdad? Serás salvo tú y tu casa. No es algo automático. No es algo que se va a dar. ¿Por qué? Porque realmente no es así. Tenemos que compartir el Evangelio a cada criatura, a cada uno de ellos. Pero sí encontramos una promesa que Dios nos da para la salvación de nuestra familia. Es poner en boca de Dios lo que Él nunca dijo. No podemos poner lo que Él nunca dijo. Simplemente compartamos el Evangelio. Oremos por aquellos familiares que no han reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Compartámosles el Evangelio. Vamos a tener conflictos, vamos a tener quizás peleas o no sé, rechazo, protestante, nos echan mucho, XXX. Pero no, mis hermanos, la verdad de Dios está plasmada aquí en 66 libros. Es decisión tuya, es decisión de cada persona. Reconocer a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, sin seguir una religión, una denominación, eso no te va a salvar. Es solamente Cristo, solamente en Él tenemos salvación y vida eterna. No dejemos, hermanos, no dejemos de predicar a quien nosotros amamos, a nuestra familia. Y quizás suene muy áspero, quizás no tenga la sensibilidad, quizás no predique, digan ustedes, que no lo hago en amor.
Pero créanmelo, desde el fondo de mi corazón les puedo decir, cree solamente en Jesucristo. Reconócelo como tu único y suficiente Salvador. Únicamente haz eso. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La palabra de Dios es clara, concisa y precisa. Cree en Jesucristo únicamente. No sigas más una religión, tradiciones humanas. Esta es la verdad. Esta es la verdad. La palabra de Dios. Únicamente reconócelo como tu único y suficiente Salvador. El día de tu salvación es el día de hoy. Gracias a Dios por la vida y la salud. Estamos ya saliendo de este resfriado, de esta enfermedad. Bendito sea Dios. Es solamente un resfriado. Pido por todas aquellas personas que quizás están sufriendo alguna enfermedad más fuerte que la mía. Un cáncer, una diálisis, qué sé yo. Hay enfermedades más graves. Una gripa es ligera. A mí me tumba un poquito los bronquios y todo esto. Pero gracias a Dios que vamos saliendo. Vamos saliendo para recuperarnos pronto. Y porque no podemos estar callados. Créanmelo. Es un poco tarde, yo sé. Pero no podía dejar pasar el día sin compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Señor Dios nuestro, una vez más, gracias, Señor. Gracias te damos por este día, Señor, lluvioso que nos has dado, Señor. Sabemos que los cambios de clima han sido drásticos para nuestras vidas, Señor. Hay enfermedades que vienen, Señor. Las polvaderas, todo lo que ha venido, Señor. Esos radicales libres dentro del sistema, Señor. Han afectado nuestra salud, Señor. Pero gracias te damos, Señor, por la comprensión en mi trabajo, Señor, de poder agarrar este día de descanso, este día de relax, Señor. Doy las gracias por ello, Señor. Pero no podíamos, Señor, quedarnos quietos, Señor, sin compartir tu santo evangelio, Señor. Gracias te damos, Señor. En tu mano nos encomendamos, Señor. Te pido que sigas bendiciendo a la familia Perry, Señor, a cada compañero de trabajo, Señor, estés con ellos, Señor. Cuídanos de toda enfermedad, Señor. Sabemos que esta enfermedad es ligera y tú estás en control de todo, Señor. En tu mano nos encomendamos, Señor. Gracias, Señor, porque Emir, Señor, reparó mi techo, Señor. Ya estamos reparando, Señor. Ya terminaron el proceso de reparación, Señor. Doy las gracias por ello, Señor. Ya el techo ya está restablecido, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque pones personas en nuestro camino, Señor, que nos auxilian, que nos ayudan, Señor, a pesar de las situaciones en que pasamos, Señor. Pero tú siempre estás en control de todo, Señor. Pongo en la vida de Emir, Señor, de su amigo Gabriel, de todos los que trabajaron aquí en tu casa, Señor, para reconstruir, regenerar el techo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la bendición que nos da, Señor. Bendito y alabado seas, Padre. En tu mano nos encomendamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios me les bendiga. Que tengan bonito fin de semana.